porque ni ser viejo es garantía de saberlo todo y estar en lo cierto, ni ser joven es la fórmula mágica para resolver todos los problemas del país. Es muy obvio que Danilo Medina ya no quiere competencia dentro de su partido PLD. No quiere nadie que le haga sombra, ni nadie que tenga intenciones de aspirar a presidente de la República, al menos hasta que él se muera. Ya Danilo ha recontratado sus asesores de imagen, ya fue al salón, se quitó el bozo, está afeitadito, se aplicó su desrizado, se aplicó su tinte, se está dando su corte semanal, contrató un estilista. Al parecer ya se curó del cáncer desde que le dijeron que no caería preso y que sus hermanos saldrían de Najayo. Y Danilo ya está ready para tirarse a las calles desde ahora, temprano, en busca de convertirse en presidente de la República en 2028, antes que Leonel o Abinader se le vayan adelante. Porque para nadie es un secreto que ambos tienen intenciones de ser candidatos presidenciales y ustedes deben ir preparándose mentalmente para ver a estos tres viejos aspirando a la presidencia otra vez en el 28. Y no les digo viejitos por mal, sino que tanto Leonel, Danilo y Abinader son tres fichas rejugadas que bastante daño les han hecho a este país sin que podamos ver un gran avance en materia institucional, en materia de infraestructuras, de servicios, de salud, de educación, de energía eléctrica, etc. Gracias a estos tres presidentes chatarra, 30 años más tarde, seguimos con los mismos apagones, con los mismos tapones, con las mismas inundaciones, con los mismos hoyos en las carreteras y avenidas, con los mismos hospitales cayéndose a pedazos y con los mismos estudiantes brutos, sin capacidad ni siquiera de sumar, restar, multiplicar y dividir, pero mucho menos sin capacidad de análisis. Estos tres presidenticos han llegado al poder con el único propósito de hacer ricos a un grupo de empresarios y políticos delincuentes que se han hecho multimillonarios con el dinero suyo y mío. Y por eso en esta jungla con bombillo nada sirve, porque cada gobierno llega con su anillo de ladrones a robárselo todo. En esta parte del análisis solo menciono a Leonel, Danilo y Abinader y dejo a Hipólito fuera, porque hablar de Hipólito y hablar de nada es lo mismo. Ha sido el peor presidente de toda la historia, ocupando el segundo lugar su compañero Abinader. Pero todos sabemos el desastre que fue ese gobierno de papá y la basura de presidente que fue ese burro calvo. Así que sería una falta de respeto al oyente decirle que del 2000 al 2004 en este país tuvimos gobierno o que tuvimos presidente. Esos fueron 4 años perdidos en la historia. Lógicamente, hubo unos 100 a 150 empresarios y políticos que se robaron miles de millones y hoy son de los más ricos del país gracias a Hipólito. Aunque para ser justos con Hipólito, también hay que decir que no es mucha la diferencia de su gobierno con el de Abinader. Estos 4 años del 2020 al 2024 también son 4 años perdidos en la historia. Y también ha sido un gobierno y un presidente extremadamente malo, compitiendo incluso con el de Hipólito. Y esta es la noticia buena. La mala es que todo indica a que los próximos 4 años que siguen, del 2024 al 2028, apuntan a ser peores que los 4 que acaban de pasar.
porque el pueblo eligió al mismo presidente incapaz y él seguirá con los mismos funcionarios idiotas que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Ahora lo que hará el presidente es cambiarlos de puesto. El que estaba en aduanas lo pondrá en Hacienda, el que estaba aquí lo pondrá allí y el que estaba allí lo pondrá aquí. Pero al final será la misma puerca pero revolcada y los mismos idiotas con diferentes camisas. El caso es que ya Danilo Medina está ready para echar la pelea desde ahora al 28. Está listo para echar el pleito. Hay que decir que aunque los gobiernos de Danilo también fueron malos, igual que los de Leonel, además de que se robó demasiado, de manera muy descarada y despiadada, después del gobierno de Abinader, en el de Danilo ha sido en el que más se ha robado en toda la historia. Además de que muchos de esos robos y esos entramados estaban siendo dirigidos por los propios hermanos y cuñados de Danilo. Pero si vemos los gobiernos de Danilo de manera objetiva y sin ningún sesgo político, y si lo comparamos con los demás presidentes y los demás gobiernos que hemos tenido, nos encontramos con que fue un poquito mejor en algunos aspectos, sobre todo en realizaciones que buscaban mejorar la vida de los pobres. Por eso usted se encuentra en muchos de los estudios que se han hecho que Danilo marca una popularidad y simpatía muy alta entre la masa pobre, sobre todo en los pueblos del interior y en las comunidades más marginadas de todo el país. Esto pudiera deberse a las visitas sorpresa y a una innumerable cantidad de proyectos que llevó ese gobierno a nivel nacional para que los pobres tuvieran medios de producción y formas dignas de buscarse el moro de cada día. Estos proyectos incluyeron planes de reforestación en los que se empleaban campesinos de las mismas comunidades con sueldos de 10,000 pesos para que trabajaran cierta cantidad de horas al día sembrando pinos y árboles frutales como mango, aguacate y café, con el fin de ir reforestando todas las cuencas altas de los ríos que habían sido utilizadas por los propios campesinos para sembrar cultivos de ciclo corto, llevándose a su paso toda la vegetación que se había creado a través de las décadas. Pero también se implementaron proyectos de producción y procesamiento de los cultivos más comunes de cada comunidad. Si en Cebico se produce piña, el gobierno impulsaba la producción de piña y les construía plantas de procesamiento de jugos o de dulces. Si en Polo se produce café, el gobierno impulsaba esa producción de café y les construía plantas para secar, moler y empacar ese café. Y así fue ocurriendo casi en todas las comunidades de gente humilde en todo el territorio nacional. Esto parecía que era una pasión del presidente Danilo, ya que dedicaba todos sus fines de semana a esta labor, que en principio tenía una intención noble y positiva. Lógicamente, un proyecto bonito que buscaba un objetivo bondadoso de un presidente que perseguía dejar un legado positivo en esa base de la sociedad, se convirtió en un medio para el robo y el atraco al Estado. Muchos de los fondos asignados a esos proyectos eran manejados por José Ramón Peralta, y aunque ciertamente los proyectos se ejecutaban porque el presidente siempre hacía una segunda visita para confirmar el funcionamiento, pero una gran parte de los más de 100,000 millones de pesos manejados en las visitas sorpresas, José Ramón Peralta se la robó, mientras era el ministro administrativo de la presidencia. Pero con todo y eso, los pobres de los campos estaban disfrutando de estos proyectos, que además incluían producción de ovejos, producción de conejos,
producción de pollos, de cacao, de tayota, de aguacate, etc. Y esto estaba ayudando a que esos infelices de esos pueblos olvidados y marginados estuvieran encontrando la comida de sus familias. Y ya estábamos viendo cómo esas comunidades estaban progresando poco a poco. La noticia mala es que todos esos proyectos fueron suspendidos por este gobierno del cambio, que ha sido un gobierno maldito para los pobres, porque su enfoque ha sido hacer más ricos a los ricos, sin que al presidente Abinader le importe un carajo los pobres, y sin que se dediquen políticas públicas para beneficiar a los que menos pueden. Todo lo de Abinader es asistir a las invitaciones que le hacen sus amiguitos de los grandes hoteles de Cap Cana y Punta Cana, los Rainieri, los Piñeiro, para dar picazos y para inaugurar grandes cadenas hoteleras, o para inaugurar una planta de acero o una planta de hormigón de Manuel Estrella. Pero usted nunca en su vida va a ver a Abinader inaugurando una planta de procesamiento de maíz en un pueblo apartado de una provincia del interior. Ni usted nunca lo va a ver impulsando la producción de conejos o de aguacates en la parte alta de un pueblo pobre. No, señores, Abinader solo gobierna para los ricos empresarios, porque él también es rico empresario, y las clases se protegen. Si usted ve que un plátano cuesta 30 pesos, es porque Abinader tiene un amigo rico, que es productor de plátanos, que además es ministro del gobierno, y sus plátanos tienen que venderse caros, porque de ahí salen los aportes de campaña. Si usted ve que la carne está carísima, es porque en el gobierno del cambio, Abinader tiene grandes productores de carne, que son multimillonarios y que son sus amiguitos, que necesitan vender sus productos caros, porque de aquí también salen los aportes millonarios de campaña. Entonces, los pobres no quieren saber de Abinader, aunque muchos votaron por él, pero los pobres prefieren 1000 veces a Danilo Medina, porque prefieren un gobierno que robe, pero que se preocupe por ellos, y no un gobierno que también roba, pero que se ha olvidado por completo de que el campo existe, y que allí también vive gente, y por demás, gente que vota. Para seguir su ruta hacia el 2028, Danilo tiene varios obstáculos, y no es la Constitución, porque ya eso se va a reformar y Danilo quedará habilitado, sino dentro de su propio partido. Hay unos dirigentes que tienen décadas haciendo fila con el sueño de convertirse en candidatos presidenciales, como es el caso de Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito y más recientemente Gonzalo y Abel. Resulta que ya Margarita se sintió traicionada con la elección de Abel como candidato de ese partido, y hace mucho que está buscando la forma de salir del PLD. Incluso se ha reunido con múltiples dirigentes de otros partidos y estuvo a punto de hacer pública su renuncia. Ustedes no ven a Margarita en ninguna reunión y ni siquiera asistió a votar el día de las elecciones, porque tenía un compromiso más importante. Lo mismo ocurre con Gonzalo y también con Abel. En el día de ayer, el PLD celebró un congreso que daría inicio a la elección de nuevas autoridades, pero para sorpresa de todos, a ese congreso no asistió ni Margarita, ni Gonzalo, ni Abel, y esto se debe a que ya hace un tiempo que estos tres están por sacarle los pies a Danilo y abandonar al PLD, principalmente porque ellos, al igual que yo, entienden que ya Danilo agotó su ciclo y que debe convertirse en un mentor dentro de ese partido y no querer seguir forzando la jugada, queriendo ser el mandamás del PLD. En el momento menos esperado,
Estos tres anunciarán su renuncia de ese partido si Danilo insiste en ser el presidente del partido y en ser él el candidato presidencial. Y precisamente eso es lo que Danilo quiere, que se vayan ellos por su cuenta sin que Danilo tenga que sacarlos, porque él no quiere a nadie que le haga sombra en el PLD, ni nadie que lo contradiga, sino Danilo quiere un partido para él, como si fuera un colmado que heredó de su papá. Por eso yo dije que yo era presidente de los guaguaguá y de los popis en la República Dominicana.